El jeque Mohammed Al Maktoum de Dubái es uno de los 5 monarcas más ricos del mundo, con una fortuna de 18.000 millones de dólares. Pero en número de esposas no tiene competencia. La más famosa de ellas, la princesa Jaya, se escapó del monarca junto con sus hijos en 2019. Resulta que este no es ni mucho menos el único episodio escandaloso en la vida de la familia Al Maktoum. Pero, ¿por qué las esposas e incluso los hijos no se llevaban bien con el rico jeque? ¿Y cuántas esposas tenía realmente? Sobre esto le contaremos en detalle en este vídeo. Suscríbete al canal y danos tus likes. Vamos a empezar. El jeque Mohammed nació en 1949, por lo que su edad se aproxima a los 75 años. Durante su larga vida, ha sido testigo de la transformación de Dubái, que ha pasado de ser un pobre pueblo de pescadores a una llamativa metrópolis. Durante los últimos 15 años, Mohammed ha sido el jefe del emirato. Bajo su liderazgo, Dubái se ha convertido en un centro mundial del turismo, la tecnología y el lujo. Gran parte de esto ha sucedido gracias al activismo y la ambición de Mohammed. No conozco la palabra imposible, no está en mi vocabulario. Y solo la usan los débiles que temen los retos. Esta afirmación de Mohammed puede considerarse su credo vital. Y no solo se aplica a la gestión del emirato, sino también a su vida personal. Hubo tantas mujeres en el destino del monarca que probablemente de algunas de ellas ni siquiera se acuerda el jeque. Por regla general, Mohammed tuvo 3 o 4 esposas al mismo tiempo y periódicamente cambiaban. Esto solía ocurrir cuando la siguiente esposa discutía con él. Entonces rompía las relaciones con la mujer, la intimidaba y se quedaba con los hijos. El primer episodio de este tipo ocurrió en los años 70. Cuando Mohammed tenía 23 años, viajó a Líbano. En Beirut, el príncipe heredero de Dubái conoció a una chica sencilla que se llamaba Randa Al-Banna y solo tenía 16 años. Los sentimientos surgieron entre Mohammed y Randa, viajaron a Londres y pronto se casaron. Al principio vivían más según las tradiciones europeas, que eran cercanas a Randa. Su marido no le imponía las costumbres beduinas e incluso le dedicaba poemas. Sin embargo, tras el nacimiento de su hija y el traslado de la familia a Dubái, Mohammed reveló su naturaleza. Se volvió inusualmente mandón y empezó a tratar a Randa como una mutrata a una concubina impotente. Empezaron a pelearse a menudo. Pero lo peor estaba por llegar para Randa. Cuando su hija Manal tenía 5 meses, la relación terminó en divorcio. Mohammed echó a Randa del palacio y se quedó con su hija. Cuesta creerlo, pero Randa llevaba 20 años viniendo a Dubái y rogándole a su exmarido que le enseñara a su hija al menos de lejos. Pero el jeque Mohammed se negó, y entonces le dio a su exmujer una noticia que la dejó estupefacta. Le dijo que no volvería a ver a su hija y le prohibió entrar en Dubái de por vida. Ahora su hija Común Manal tiene 46 años y el monarca aplica cuidadosamente su prohibición. Justo después de Randa, el jeque tuvo varias esposas nuevas, de las que les hablaremos un poco más adelante. Le dieron 3 hijas más. Y solo el 5.º hijo fue un niño largamente esperado por el soberano oriental. Se llamaba Marwan, y nació de una niña alemana cuyo nombre se desconoce. El jeque ni siquiera la tomó como esposa, sino que simplemente se llevó al niño. Lo más probable es que pagara a la mujer alemana por renunciar a su hijo o que utilizara otros argumentos para hacerlo. A pesar de que Marwan es el hijo mayor de Mohammed, el jeque no le nombró heredero. Tal vez sea culpa de la apariencia demasiado europea del muchacho o de la aversión oculta de su padre. A los 30 años, el jeque Mohammed se casó con su prima Hind Al Maktoum, que se convirtió en su esposa mayor. A diferencia de la mayoría de las esposas del jeque, consiguió mantener una buena relación con su marido durante toda su vida. Tal vez porque fue educada en las mismas tradiciones. Tuvo 12 hijos, la mayoría de los cuales ocupan altos cargos en el gobierno de Dubái. Su hijo mayor, Rashid, fue príncipe heredero. Por desgracia, el destino de Rashid se tornó trágico. En 2015, murió a la edad de 33 años. La razón oficial fue un ataque al corazón. Pero las malas lenguas dicen que el príncipe Rashid se enganchó a drogas pesadas, lo que le llevó a la tumba. Ahora el príncipe heredero de Dubái es Hamdan, el hermano menor de Rashid. Las otras esposas de Mohammed fueron menos afortunadas que Hind. Juria, una mujer argelina, tuvo 5 hijos con Mohammed. Con el tiempo, él se enfrió con ella y se divorció. Sus hijos comunes el jeque, como es su costumbre, se los quedó para él.
Algo parecido le ocurrió a la esposa del monarca libanés, Delile. Tras el nacimiento de 3 hijos y el divorcio, se le negó su crianza. Pero con la griega Zoe Grigorakos, al parecer, hubo un matrimonio temporal, un misiar, que no obligaba al jeque a mantener a su esposa. Se conocieron en Londres y Zoe tuvo poco después una hija, Cristina. Parece que el jeque Mohammed ni siquiera se enteró del nacimiento de su hija. Cristina fue educada como cristiana y vivió en Europa. Pero cuando se trasladó a Dubái con 16 años, su padre la reconoció oficialmente. Cristina se convirtió al Islam y el mundo la conoció como la bella Sheikh Amara. Recientemente se ha casado con su pariente, el jeque Mana. El destino de la joven alemana que dio a luz al príncipe jeque Marwan parece haber sido compartido por una bella mujer de Turquía. Su nombre no se menciona en ninguna parte, pero se sabe que tras el nacimiento de su hija Ela en 1997, la mujer desapareció sin dejar rastro. La niña recibió el título de jequesa y fue criada con el resto de los hijos de Mohammed. Pero su hijo Suheil nunca fue reconocido por el soberano de Dubái. El niño nació en diciembre de 1992. Su madre, la libanesa Paulina Abi Rached, no recibió el estatus de esposa oficial del monarca. Esto se debe probablemente al hecho de que la mujer es una cristiana convencida y no aceptó convertirse al Islam. Su hijo no recibió el estatus de príncipe, pero pasó su infancia con su madre y no vio las intrigas palaciegas como sus hermanos. Se rumorea que Paulina intentó en repetidas ocasiones ponerse en contacto con el jeque Mohammed, pero este se negó en redondo. La más sabia de todas las esposas del soberano de Dubái fue la princesa Jaya, de la que ya les hemos hablado. Como siguiente esposa de Mohammed, conoció al detalle el destino de sus predecesoras. Cuando las relaciones con su marido se enfriaron hasta el punto del divorcio, decidió tomar la iniciativa. Decidió no esperar a que su marido le arrebatara a sus hijos y huyó a Londres con ellos. También se rumoreaba que la princesa temía por su vida debido a su romance con un guardia de seguridad inglés. En la capital británica, Jaya contrató a varios guardias de seguridad y presentó una demanda de divorcio ante el Tribunal Supremo. Como resultado, la mujer consiguió demandar al monarca por $730 millones y quedarse con los niños. Quién sabe si Mohammed no intentará recuperarlos de alguna manera. Esto es exactamente lo que le ocurrió a su hija Latifa, nacida de una mujer argelina llamada Juria. Esta esposa del jeque, como ya se ha dicho, fue desterrada de palacio cuando Latifa era aún un bebé. A los 10 años, la niña se enteró de que su madre no la había criado en absoluto. A los 16, estaba decidida a huir de su padre, que había tratado a su madre con tanta crueldad. Latifa intentó escapar 2 veces, y casi lo consigue. La atraparon y la encarcelaron, pero esa es otra historia, que contaremos en el próximo vídeo. De hecho, oficialmente Sheikh Mohammed tenía 6 esposas. Ahora descubrimos que tuvo al menos 3 no oficiales. Lo más probable es que haya más, pero solo el gobernante de Dubái conoce el número exacto. Si nos hemos dejado alguna, escribe en los comentarios, será interesante saberlo para todos. Suscríbete al canal, pon un like. Hasta pronto.